A todos. Y pensaba lo que cantamos, ¿no? Y justamente lo pedía porque en esta noche yo pensaba compartirle algo acerca del desánimo. Muchas veces vivimos situaciones que son tan largas, situaciones que parece que no se terminan más y uno se pregunta, ¿no? Como dice el Salmo número 13, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Te olvidarás, Señor, dice, para siempre? Y yo pensaba, ¿se olvida el Señor? ¿Qué les parece? El Señor no se olvida. Quizás nosotros sí nos olvidamos del Señor, pero Él no se olvida. Así que bueno, vamos a charlar un poquito de estas cosas, del desánimo. Pero también vamos a ver que hay razones que animan. Así como hay razones que desaniman, también hay razones que animan. Esto está también, saludamos, está ¿cómo se llama esto? Por Zoom. Bueno, hay gente en el Zoom, ¿no? ¿Sí? Bueno, saludamos entonces a los hermanos que están escuchando a través del Zoom. ¿Todos de aquí de Alta Italia? No, tampoco. Bueno, pegó una. Bueno, vamos a tener que tener más cuidado entonces con lo que decimos. Hay personas de otro lado. Bien, vamos a buscar Mateo capítulo 14. Evangelio según San Mateo, en capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 22 al 33. Es un relato muy conocido, pero vamos a tratar en esta noche de sacar algunas enseñanzas juntos. ¿Les parece? Bien. Vamos a, en primer lugar, tratar de entender el significado de la palabra desánimo. El desánimo es un estado en el cual nosotros nos podemos encontrar las personas. Es un estado de ánimo, justamente. El desánimo se manifiesta en decaimiento, se manifiesta en desmoronamiento, hay un decaimiento físico, moral, y a veces hay abatimiento, o sea, como que estamos, ¿vieron cuando parece ser que no nos podemos sostener? Como que las rodillas se doblan. Estamos en un estado de abatimiento, postración, desaliento. Nos sentimos abandonados, prontos al desmayo. También pone en juego la depresión, el desánimo. ¿Por qué? Porque no hay ganas de hacer nada. Nos invitan, por ejemplo, a algunos lugares y no queremos salir. Cerramos ¿cómo se dice? Las cortinas, las persianas, y tratamos de que inclusive que no lo dé la luz, porque justamente la depresión hace que uno entre en un estado oscuro. Pero también el desánimo se manifiesta en pereza, no hay ganas de hacer nada. Y entonces estamos en un estado de derrotismo, desconsuelo, pero también desinterés. Miren todo lo que abarca el desánimo. Ahora yo pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido así? ¿Qué les parece? Haga así con la cabeza, si no, creo que ustedes son de fiel, Si no somos robotitos, no tenemos sentimientos. Más de una vez, más de una vez. Nos hemos encontrado sin ganas de avanzar. Ustedes saben que en la obra del Señor se trabajan con personas. Y tenemos que decir algo, pero es real. Muchas veces encontramos
en vez de gratitud en las personas que encontramos. Ingratitud. Pero uno sabe que si eso lo hicieron con el Señor, cuanto más con nosotros. Entonces, se puede estar desanimado siendo o no siendo creyente. ¿Estamos? Y lo experimentamos cuando por alguna razón no encontramos o no obtenemos lo que queremos. Por ejemplo, vamos a suponer, un trabajo que pueda progresar, un trabajo que pueda estar un poco mejor económicamente. Pero pruebo acá, pruebo allá, y no obtengo lo que quiero. Entonces, eso produce, ¿no es cierto?, un desánimo. Entonces, lo experimentamos. Cuando por alguna razón no encontramos o no obtenemos lo que queremos, nos lleva a no darle importancia a las cosas. Entonces, en el cristiano, cuando hay ese estado de ánimo, empezamos, bueno, ya no oramos. Parece que empezamos a decir, ¿para qué voy a orar si el Señor cae? ¿Qué decimos? No me escucha. ¿Para qué voy a orar si el Señor no me responde? Entonces también dejamos la lectura. Ya la Biblia no se abre. Entonces, una vez que uno deja de orar y deja de leer, ¿qué es el próximo paso que viene? Muy bien. Deja de congregarse. ¿Por qué? Porque ya está desanimado, está abatido, está entregado, ¿no es cierto? Y es lo peor que podemos hacer. Nada nos alegra, todo es tedioso, todo nos fastidia. Empezamos a poner excusas, pretextos de todas las maneras, ¿no es cierto? Hay prejuicio, abundan las críticas y entramos en una situación que parece ser que no nos podemos levantar. Vamos a leer entonces todo esto para que podamos ver un poquito cómo vivieron estas personas esta situación. Dice Mateo 22, 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, podríamos poner allí entre las 3 y las 6 de la mañana, esa era la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento, tuvo miedo. Al hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pueden escribir allí si quieren, ¿por qué confías tan poco en mí? Es otra versión. Y cuando ellos subieron a la barca, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ya sabemos entonces qué es lo que es el desánimo. ¿Se acuerdan? ¿Me ayudan? Abatimiento, ¿qué más? Desaliento, postración, desmayo,
sentimiento de desmayo. ¿Qué más? Pereza, derrotismo, desconsuelo, desinterés. Bien. Ahora, yo no sé si ustedes alguna vez han tenido una prueba muy dura. Una prueba en la cual parece ser que no se termina más. Y la prueba puede ser una enfermedad, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que cuando una persona está enferma y hay que pasar mucho tiempo, muchos años, eso genera también un poco de abatimiento, ¿no es cierto? Cansancio. Y uno empieza a preguntarse, como decíamos al principio, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir eso? Ahora, el trabajo con personas, mi hermano, no es un trabajo fácil. ¿Por qué? Porque cada hogar, podríamos así decirlo, como decimos siempre, es un mundo diferente. Es un mundo aparte. Y cuando una persona llega al Evangelio, ojalá encontráramos la familia, el matrimonio sano. ¿No es cierto? Ojalá. Pero el hombre busca a Dios. ¿Cuándo? Cuando ya no da más. Y allí cuando está en esa situación que no da más, se acuerda, ay, Dios mío, ¿no? Ahora, llegan a la iglesia y nosotros tenemos que empezar a trabajar con ellos. Tenemos que empezar a mostrarle el afecto, el amor del Señor. Tenemos que empezarle a lo que se llama a darle la atención espiritual. Lo quieren llamar más modernamente el discipulado. Les tenemos que empezar a enseñar a caminar. Hay que apartar un tiempo para poder decir, bueno, nosotros, por ejemplo, en Camarones lo hacemos, con lo que se convierte, decimos, mira, nosotros estamos a disposición tuya. Vos tenés que decir 1 hora o 2 horas por semana, y nosotros vamos a venir y vas a casa y te vamos a dar la atención, te vamos a enseñar a caminar en este camino. Y ese trabajo a veces lleva a las lágrimas. Ese trabajo, si uno no está animado, si uno no está fortalecido en el Señor, y si uno no está en comunión con el Señor, ese trabajo desgasta de tal manera que una vez se puede cansar. Nosotros desde jóvenes empezamos a trabajar con personas, ¿no es cierto? Y el otro día vivimos una situación tan tremenda en Camarones, y yo le digo la verdad, es como que me tumbó. Fue un impacto tan fuerte para mi vida, que yo dije, Señor, no me soltés. Porque realmente fue un impacto, es algo que viene imprevistamente. Y ese impacto puede hacer un hueco en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. Y en este caso fue una persona muy, pero muy conflictiva, muy ingrata. Y realmente hizo daño. A mí me hizo daño. Entonces nosotros, las personas que llegan a la iglesia, vienen con un montón de situaciones, con malos recuerdos, la infancia destruida, la niñez destruida, con un montón de situaciones, de cosas que han experimentado en su niñez, abandono, falta de afecto, y bueno, abusos, y un montón de cosas, violencia. Y entonces tenemos que trabajar. Y bueno, Jesús dijo que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él dijo lo que escoge. Cuando Pablo dice en su carta, ¿no? ¿Qué es lo que escoge? Lo vil, lo menospreciado, lo que nadie valora. Y eso era yo, pero a mí el Señor me tuvo paciencia. A mí el Señor me buscó.
me encontró, me mostró su amor y me perdonó. Y sanó mis heridas. ¿Pero hay recuerdos? Hay recuerdos. Los recuerdos no se van. Ahora, esos recuerdos te pueden fortalecer o te pueden hundir. Y tenemos que saber que esta cabecita se enferma. Alguien dijo alguna vez, pero el creyente no puede deprimirse, no puede desanimarse. ¿Cómo que no? Cuando nosotros estudiamos la vida de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan el Bautista, cuando él ve a su primo venir, que es el Señor, ¿qué dijo él? He aquí el Cordero de Dios, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su casa. Pero Juan el Bautista pasa un tiempito y él está en la cárcel. ¿Se acuerdan? Y cuando él está en la cárcel, manda a su discípulo a preguntarle algo al Señor. ¿Se acuerdan qué fue? ¿Eres tú el que habría de venir? ¿Pero cómo? ¿Qué lo llevó a cambiar una afirmación tan fuerte que él había hecho? La situación que vivía. El lugar donde él se encontraba. Porque no todos somos iguales. Porque Pablo, estando preso, escribe la mayoría de las cartas. Filipenses, por ejemplo, habla del gozo. Y vos cómo entendés que una persona que está presa anime a otros que están en libertad. Entonces, el desánimo es algo que está en nosotros, es como el miedo. Porque acá encontramos personas desanimadas y personas con miedo. Ahora, ¿por qué pone el miedo Dios en nosotros? ¿Ustedes se han puesto a pensar? ¿Ustedes tienen miedo, sí o no? Muchas veces. ¿Por qué lo pone el Señor el miedo? ¿O para qué lo pone? Vamos a suponer, esta niñita que está acá, la llevamos a Buenos Aires, ¿no? Plena capital federal, ahí anda tanta gente. ¿Quién es el padre de esta criatura que está acá? ¿No está? Bueno, vamos a suponer que yo soy. Y yo le digo, ¿cómo te llamas vos? ¿Cómo? Bárbara. Barbarita, no te soltés de mi mano, porque acá puede pasar cualquier cosa. ¿Qué está trabajando en mi mente? ¿El miedo a qué? A que a ella le pase algo. Entonces, el miedo es necesario porque previene de accidentes. Tapamos los enchufes cuando los nenes son chiquitos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que metan los dedos en el enchufe. No largamos a una criatura sola en cualquier lugar porque tenemos miedo. No nos tiramos al mar de cualquier lugar porque tenemos miedo. Eso hace que nosotros preservemos la vida. Porque si no tuviéramos miedo, hermano, nos meteríamos en cualquier lugar y haríamos cualquier cosa. Entonces no está mal desanimarse. No está mal tener miedo. Ahora, ¿cómo vamos a combatir nosotros el desánimo? En primer lugar, que cuesta cuando uno está desanimado, sin ganas, no se congrega, no ora, cuesta reconocer que no soy la misma persona. Nos cuesta. Pero tenemos que reconocer. Hay un proverbio que es el capítulo 16, si no me equivoco. Vamos, ¿estamos bien? Proverbios 16 y 18.
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Miren, a veces en esa situación que estamos de desánimo, hay algo que siempre está presente, que es lo que a nosotros no nos deja reconocer el estado en que estamos. No, yo estoy bien, decimos, ¿no? Hay personas que vos vas, le hablás, no, pero yo ahora como estoy, y vos ves que se está hundiendo cada vez más. Que cada vez más le cuesta todo. Que en vez de sumar en su vida, va restando. Que en vez de multiplicar, divide el asunto. Y es la soberbia. Y que muchas veces nos cuesta reconocer lo que somos es porque somos orgullosos, somos soberbios. No queremos reconocer que necesitamos ayuda. Y acá hay un texto que es un poquito fuerte, ¿no? Porque dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Ustedes saben qué significa quebrantarse? ¿Alguien tiene idea de lo que es? Porque nosotros a veces cantamos canciones que son... el otro día estábamos en una iglesia y la cantábamos. Decía, quebrántame. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Y a veces no tenemos idea de lo que cantamos. Y mentimos mucho cuando cantamos. Porque a veces decimos consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Pero recién estábamos cantando cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Y muchas veces desanimados nos encontramos en esa situación, mi hermano. Pero el quebrantamiento es cuando la situación que vos vivís rompe el orgullo. Y quebrantar es romper el corazón a pedacitos. Te lo rompe a pedacitos. Es donde el Señor te, como decimos, te baja el copete y te humilla a tal punto que no tenés otra opción que decirle al Señor, Señor, sálvame. Muy bien, como dijo Pedro. Señor, sálvame. No tengo a quién más recurrir, Señor. Pero recurro a la persona que puede permitir que yo no me hunda, que no entre en ese estado depresivo, en esa oscuridad. Puede sanar mi mente, puede sanar mi corazón, puede quebrantarlo y volverlo a armar. Por eso cuando David escribe el Salmo 32 y el Salmo 51, allí hay un estado depresivo. ¿El qué dice? ¿Qué exclama cuando él reconoce su pecado? Dice, mientras callé, ¿se acuerdan? Se envejecieron. ¿Y cómo era? En mi gemir. Era un gemir todo. ¿Qué? Porque de día y de noche se agravó, dice, sobre mí tu mano. Y se volvió mi verdor en pecado, en sequedades de verano. O sea, hay un estado que se cambia. Algo pasó en la vida de David. Algo pasa en nuestra vida. Algo pasó en Juan el Bautista. Algo pasó en los discípulos acá. Hermano, no esperemos llegar a este momento antes del quebrantamiento, es la soberbia. Ustedes saben que en un momento Nabucodonosor salió así afuerita, ya había sido advertido por Dios. Y mira, y dice, esta es la Babilonia que yo construí para gloria mía.
¿Y a Tito dónde estaba? En el campo como un animal. ¿Hasta cuándo estuvo así? Hasta que él reconoció al Dios de los cielos. Hasta que él se humilló, hasta que él no fue quebrantado, él no cambió su actitud. Hermanos, esto es muy importante porque a veces creemos nosotros que esto es nuestro, ¿no? Y a veces uno va por allí y dicen, bueno, el hermano Andrés Maldonado, su iglesia, Camarón. No, no, no es mi iglesia. No, no, por la gracia de Dios, Él me encontró, me perdonó y me permite servirle. Pero es por pura gracia. Pero yo no soy dueño de nada. Yo no he derramado ni una gota de sangre por los hermanos. El que la derramó, ¿quién es? Es el Señor. Y Pablo lo dice, ¿no? Cuando se despide allí de los ancianos. Dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó, dice, con su propia sangre. No lleguemos a ese estado de oscuridad. No lleguemos a ese estado de desánimo. Porque también a veces el pecado afecta nuestra vida de tal manera que nos hunde como le pasó a David. Él lo pudo expresar mientras callé. Y después, ¿qué pide? Devuélveme, dice. Devuelve. Y el Señor lo devuelve. Y el Señor restaura. Y el Señor levanta. Y el Señor vuelve a utilizar por su gracia, por su misericordia. Y a veces nosotros juzgamos a los hermanos, los condenamos. Hermanos, es tremendo ese, como hace unos días atrás hablaba con una persona y me dice, Andrés, ¿qué se puede hacer? Me dice, hay un hermano que ha dado la vida acá y no sé qué le hicieron y lo sacaron de comunión porque dice que levantó la voz. La verdad, no sé, habría que traer y ver qué pasó. Pero puede ser que lleguemos a ese punto, hermano. Yo no estoy diciendo que aprobemos el pecado, que apoyemos el pecado y que hagamos vista gorda al pecado. Pero un hermano que usted lo ve, un hermano fiel, un hermano prudente, un hermano sano, porque no estaba de acuerdo con algo, dice que lo sacaron de comunión porque levantó la voz. ¡Qué tremendo! Usted puede entender que hay hermanos que se oponen a la evangelización, a la distribución de folletos. Miren, hermano, cuando yo me convertí al evangelio, ese primer amor me llevaba a mí así, bueno, voy a agarrar folletos y yo iba por la calle repartiendo literatura, hermano. Era la buena noticia. Pero si le digo a los hermanos, a los ancianos de la iglesia, le digo, ¿qué les parece si vamos a evangelizar mi barrio puerta por puerta? Perfecto, me dice, vamos a orar. Bueno, oremos. Y yo oré, era recién convertido y estaba... Entonces llego el otro fin de semana y digo, ¿cuándo arrancamos, hermano? Porque yo ya oramos. No, no, hay que seguir orando, me dice. Entonces yo le digo, bueno, siga orando usted, le digo. ¿No? Yo voy a ir solo. Y fui solo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a querer ser los dueños de lo que no es nuestro? Y eso lleva a que la iglesia se desanime, ¿o no? Eso lleva a que a la iglesia entre en un estado de derrotismo. Y encontramos matrimonio, encontramos familias que vienen, no te piden un himno, no oran. Hermanos, tenemos que buscar, ¿cómo que se dice? Soluciones a los problemas.
Y una de las cosas es cómo combatir el desánimo, es reconociendo, ¿no es cierto?, que no soy el mismo. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Segunda cosa, tenemos que negarnos a nosotros mismos. A veces somos en estado de víctima, ¿no es cierto? Ah, porque me hicieron esto, ah, porque me hicieron lo otro. Y así estamos, pasan los años y siempre vemos que no me miró, no me saludó. Y yo me acuerdo que una vez fuimos, tenía una hermana que era peluquera, ¿no? Y siempre yo había dejado de cortarme el pelo porque a ella le gustaba charlar mucho. Y yo iba ahí, me cortaba el pelo, y ella era tan despistada cuando cortaba el pelo que yo un día tenía chorreada la sangre por acá. Me había cortado la oreja. Entonces yo dije, no, no voy más acá, ¿viste? Pero bueno, es una hermana que siempre la visitamos. Ella, un día voy, después de mucho tiempo, voy a cortarme el pelo de vuelta con ella, y me dice, yo estoy enojada con vos, me dice. Ah, bien. ¿Y por qué? Pues no viniste más a visitarme. Ya tenía como 15 años. Entonces le digo, ¿cómo fueron tus primeros años acá? Y no, vos y Sonia me venían y me visitaban. Ajá. Entonces yo le digo, así que estás enojada por eso. O sea que vos sos la única que hay que visitar. ¿Vos creés que sos la única que hay que visitar acá en la iglesia? No, no, me dice. ¿Sabés qué? Yo creo que después de 15 años, la que tienen que visitar sos vos. No tenés que estar enojada porque no te visita. Porque hay otras personas. Hay nuevos creyentes que atender. Y ella sabe que lo entendió de tal manera que ese empezó a hacer su ministerio. Y lo entendió de una manera que no era, le costaba mucho hablar del Señor. Entonces, ¿a quién llamaba? A Sonia. Sonia, ¿podés venir? Tenemos que ir a una casa a predicar. Y ahí iban las dos, entendió. Pero a veces tenemos que llegar a eso, hermano. A veces tenemos que encontrarnos con estas personas que por X causa se pueden desanimar. Pueden perder un poquito, digo, el objetivo de la vida cristiana. Bueno, hay que animar. Y yo pensaba que ella reconoció, ¿no es cierto?, que tenía que negarse a sí mismo. Dice, estoy pensando solamente, dice, en mí. Y Santiago 4:7 dice, someteos pues, si no me... ¿Está bien? No, a ver, me estoy equivocando. Santiago 4:7. Acá lo tengo. No, está bien. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y dice, la palabra resistir es plantarte firme. ¿Vieron cuando éramos chiquitos? No sé, ahora sí será así, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando peleábamos, cuando éramos chiquitos en la escuela, empezamos a pecharnos, ¿no sé si se acuerdan, eh? A ver, ¿qué te pasa hoy? Así empezamos, ¿no? Y el otro no hacía, ¿y a vos qué te pasa? Ahí estamos. ¿Sí? Esta actitud de pechar es la actitud de plantarnos firmes, ¿sí? De acá, vos no pasás. Va a tratar de hundirnos, va a tratar de poner pavadas en nuestra cabeza para que nosotros nos desanimemos, para que nosotros dejemos de orar, para que nosotros dejemos de leer, para que nosotros dejemos de congregarnos, para que nosotros dejemos el ministerio. Porque esa es su tarea, ¿eh? Desanimar. Comenzá a hacer aquellas cosas que antes hacía para combatir el desánimo. Comenzá a leer. No te digo una hora. Nosotros leemos el taquito de la buena semilla, ¿no? No sé si alguno acá lo tiene. Empezá con eso. Pero empezá. Y después va a ir creciendo todo eso. Va a ir aumentando. El Salmo 20, hay un salmo muy lindo que también nos puede ayudar en esos momentos. Y dice así. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob
te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Linda oración, ¿no? ¿Por qué no cuesta orar tanto eso? Porque capaz que este salmo nunca lo leímos. ¿Por qué nos cuesta imitar a esta gente que, como David, que a pesar de todos sus errores, Dios no lo dice una persona, lo dice Dios, tenía el corazón conforme a Dios. No lo dice ninguna persona, lo dice Dios de él. ¿Se equivocaba David? Pero él reconocía. ¿Metió la pata David? Sí. ¿Hizo cosas feísimas David? Sí. Cuando David censa al pueblo, ¿se acuerdan ustedes de eso? No estaba prohibido por Dios censar al pueblo. ¿Y David qué hizo? Lo censó. ¿Sabe cuántos murieron por la culpa de David? ¿Tienen idea ustedes cuántas personas murieron? 70.000 personas murieron porque David, y la mortandad avanzaba. Entonces David dice, no, algo pasó acá. Y Dios le dice, yo te voy a dar 3 cosas para que elijas. Y le menciona las 3 cosas. Y una de esas cosas, caer en manos del enemigo, la otra era caer en las manos de Dios porque sus misericordias son muchas, y la otra no me acuerdo. Sinceramente se me fue. Pero David escoge el hambre. Y David escoge, ¿saben qué escoge David? Caer en las manos de Dios. ¿Saben por qué? Porque sus misericordias, ¿dice? Son muchas. Hermanos, nos vamos a desanimar. Nos vamos a deprimir. Se nos va a enfermar la mente. Vamos a hacer cosas que quizás nunca antes hicimos, como la hizo David. Pero dice acá, en esta oración de ayuda, Jehová te oiga en el día del conflicto. A Jehová clamé, dice, estando en angustia, David. Y hermanos, yo creo que es tiempo que empecemos a reconocer, para que el Señor empiece a obrar en lo que yo me equivoco. No miremos por fulano de tal, no. Yo ¿cómo estoy? El tribunal de Cristo es individual, hermano. Primera actividad que tiene la iglesia cuando venga el Señor es tribunal de Cristo. No es en masa. No es la iglesia de Alta Italia que va a decir ahí, a ver, venga, ¿cómo hicieron con esto? No. Es, Pepe, venga para acá, a ver, se va a manifestar su vida, se va a manifestar mi vida. Porque a Dios le manifiesto lo que somos, dice 2 Corintios 5:11. Nosotros persuadimos a los hombres, convencemos a los hombres, pero a Dios dice, le manifiesto lo que somos. ¿Saben qué significa manifestar? Ser revelado en su verdadero carácter. Y el hombre es lo que es solo. El ser humano es lo que es, o la persona, el hombre, la mujer, es lo que es cuando está sola o solo. Allí se manifiesta lo que es. Porque nosotros a los hombres lo podemos convencer. Mirá qué lindo que habla, mirá que esto, que lo otro, cómo conserva la doctrina, cómo es. Sí, vamos a ver qué dice Dios en el tribunal de Cristo. Cuando ahí se haga manifiesta todas las obras que hizo Andrés. Por eso tenemos que vivir con conciencia de tribunal. Por eso tenemos que estar el desánimo, bastar el miedo. Pero tenemos que empezar a reconocer lo que somos. Acerquémonos a personas que aman a Dios en el estado de desánimo, que te ayuden a mantenerte firme. Dice que si mejores son 2 que 1. Busquemos a alguien, busquemos. Miren, hay una canción que cantamos en el himnario que dice, a ti Dios mío, en oración. Y cuántas cosas dice, ¿no? Recibí de ti, Dios mío, en oración. Hagamos memoria de memoria y como cantamos recién, las bendiciones. A veces creemos que lo negativo es más que lo positivo y no somos capaces de reconocer lo que Dios hace en nuestra vida.
Pero acerquémonos a personas que son espirituales, que digamos, les necesito orar con vos, tengo este problema, ¿me ayudás a orar? Aunque no nos juntemos, digo, orá por mí, estás reconociendo que necesitas ayuda, que necesitamos, que estamos desanimados. Miren, y si tropezamos, levantémonos. El problema no está en tropezar, en querer levantarse. Porque dice 7 veces y vuelve a levantarse. Tratemos de levantarnos lo más rápido posible, porque si no, podemos frustrarnos muy rápido. ¿Qué hicieron los discípulos cuando tuvieron ese momento? ¿O qué hizo el Señor? Dice que estando en esa noche, en el medio de la tormenta, en el medio, ellos tenían miedo. Y de pronto alguien se les acerca. ¿Cuál es la expresión? Un fantasma. Y uno se podría pensar, qué ridículo, ¿no? ¿Cómo van a pensar que es un fantasma? Pero allí a esa hora, entre las 3 y las 6 de la mañana, alguien viene caminando por sobre las aguas. Es el Señor. El amo de la naturaleza. El que puede resucitar a los muertos. El que da de comer. El que puede caminar por arriba de las aguas sin hundirse. El que ningún problema, por más grande que sea, lo supera. Y allí está en medio del mar, que es un día de la tormenta, la barca está allí con mucho miedo con la gente que está allí, y llega el Señor. Aparece en una situación crítica. Me acuerdo cuando una vez, estando en Bahía, mi hijo estudiando, me llama a las 3 de la mañana con un problema tremendo. Llorando, iba por la calle. 3 de la mañana. Estamos con Sonia, mamá y papá no pueden estar. Los hermanos de la congregación tampoco pueden estar. Tus mejores amigos tampoco pueden estar. Entonces le preguntamos, ¿quién crees, Rubén, que puede estar con vos en este momento? ¿Quién es? El Señor. Contale a Él lo que estás viviendo. El Señor te va a consolar. Y crea mi hermano y mi hermana que el Señor a mi hijo en un momento lo libró de matar a una persona. El Señor lo libró porque ellos estaban estudiando, un grupo de estudiantes en un edificio. Bajan de noche, como a las 11 de la noche, para irse cada uno a su casa, y se olvidaron una carpeta. Apretan un portero, se equivocaron. Bajaron 3 tipos directamente a golpear a esos 3 chicos, entre ellos estaba mi hijo. Y sin mediar palabra, le pegaron a él, a mi hijo, a los amigos, lo estaban sacudiendo. Y mi hijo se defendió como pudo. Y le pegó una patada a uno de los que estaban allí porque estaban masacrando a uno de sus compañeros. Y de pronto él agarra una piedra, porque había un hombre tirado allí, agarra una piedra y dice, se le iba a dar a ese hombre. Y tira la piedra y se va. Hermanos, nunca sabemos cuándo puede estar el tema. Pero sí sabemos que sea cual sea la situación, el que siempre va a estar es el Señor. Es el Señor. Téngalo por seguro. Lo peor que podemos hacer es separarnos del Señor. Qué linda invitación, ¿no? Qué linda palabra que escucharon. Tened ánimo, dijo el Señor. Yo soy. El yo soy, ¿no? Estaban desanimados. Pero el Señor llegó en el momento justo. Desanimado y con miedo. Pero el Señor llegó en el momento justo. ¿Y qué hizo con Pedro? ¿Saben qué hizo con Pedro? Lo invitó a Pedro a dar pasos ¿de qué?
de fe. ¿Pedro caminó o no caminó sobre las aguas? A veces lo criticamos tanto a Pedro porque era esto, lo otro, pero hizo cosas que ningún otro hizo. Hasta decidió morir crucificado, pero cabeza abajo, porque él no era digno de morir como su Señor. Pedro murió crucificado, con la cabeza abajo, porque dice, yo negué al Señor. Y él caminó, no sabemos si mucho o poco. Capaz que fueron unos pasos que dio, pero él los dio. Y el Señor hoy, sea cual sea el problema, sea cual sea la situación, si el desánimo es gris, es chico, es grande, no sabemos cuál es el tema, Él te invita en esta noche a que des paso de fe. Y una vez que empezás a dar esos pasos de fe, Él te invita, o Él quiere subir en la barca donde vos estás. Pidámosle ayuda al Señor. Empecemos cuando Pablo dice, animaos unos a otros. Y animarse es ponerse al lado. Hoy tenemos la tecnología, ¿no? Y ponemos los WhatsApp, ponemos los estados, ponemos texto, ponemos esto, ponemos lo otro, y capaz que hacemos una llamadita y tal. Es virtual, hermano. Es virtual. Y el Señor quiere que nos pongamos al lado. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? El Consolador. Es ponerse al lado. Y hay hermanos que están animados. Hay familias desanimadas. Hay situaciones que nos están superando. Empecemos a ponernos al lado del Señor. Los responsables empecemos a buscar, a mirar, a observar y empecemos a animar, a levantar el ánimo, a orar juntos. Porque es una cosa, sus últimos tiempos, y Él lo va a tratar de desanimarnos por todos los medios. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar este momento con una palabra de oración. Si hay algún hermano que sienta el deseo de orar, o capaz que tenga que venir aquí adelante para los demás, lo puede hacer. Muy bien, hermano, que el Señor nos bendiga.